en la primera hora. Muy bien, vamos a tomar contacto telemático a esta hora, 8:39, con la doctora Ana Beltrán. Ella es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día. Hola Fabricio, buen día y por tu intermedio, buenos días a toda la audiencia a primera hora. Gracias. Qué bueno estar aquí y compartir con ustedes. Gracias a usted por la gentileza, estimada Ana. La UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, en colaboración con la UNESCO, está liderando un proyecto de educomunicación. ¿En qué consiste esa iniciativa? Esta iniciativa consiste en trabajar la AMI, que nosotros le llamamos la alfabetización mediática e informacional, que luego me detengo a explicar un poquito más este concepto, trabajarla como un eje sustentable, un eje que tiene que tomarse en cuenta a nivel país y se trata de trabajarla a través de la generación de política pública. Para ello debemos incidir en los sectores fundamentales del país y por ello la UNESCO, nos hemos contactado en este caso o hemos trabajado directamente con la UNESCO desde París y desde hace poco también estamos trabajando con la oficina regional en Quito para generar, movilizar acerca de este concepto y trabajarlo en el eje curricular con el Ministerio de Educación y también pues con quienes conforman el Ministerio de Telecomunicaciones, por ejemplo, por las acciones que se pueden tomar para educar en lo que es la alfabetización mediática, la forma en cómo los ciudadanos consumimos, accedemos e interactuamos con los medios de comunicación. Eso está interesante. A ver, ¿qué es la alfabetización mediática, Ana? Eso, comencemos desde ahí. La educación mediática, la educomunicación, como lo teníamos mencionado en el título de esta entrevista, es una disciplina que se encarga de conectar lo que dice esta palabra, la educación y la comunicación, que son un principio axiomático. Entonces, esto funciona desde los principios de la media literacy, pero en nuestra región, en Latinoamérica, esta educación mediática también se trabaja desde el sentido crítico, ¿no? Entender los discursos de los medios de comunicación, participar con ellos y educar a través de estos discursos. Si hablamos de Ecuador, por ejemplo, Fabricio, la CIESPAL, este organismo fue fundamental en el desarrollo de esta disciplina, de comenzar a trabajar con perspectiva crítica los discursos de los medios, de poder entender estos discursos. Hoy en día esto es trascendental, es muy importante. Tú más que nadie conoces y has hablado en este programa de estos temas tan álgidos, ¿no? Como la desinformación, la infoxicación, esa intoxicación de información que a veces sufrimos, porque sí que tenemos un acceso mayoritario a Internet y hemos hablado hasta un acceso más democrático, ¿no? Pero hay nuevas brechas. Y otro tema muy importante, incluso justo más importante que nunca en estos momentos, la polarización del discurso y los discursos de odio. Entonces, estos temas se deben tratar como se tratan otros aspectos fundamentales en el currículo educativo, por ejemplo, como aprendemos sobre las ciencias exactas, ya aprendemos también que es importante mover el cuerpo, la educación física y el cuidado de la naturaleza. También es más importante, más que nunca hoy, aprender sobre cómo nos impactan los discursos mediáticos y cuál es nuestro papel como ciudadanos en ese aspecto, qué podemos hacer. Entonces, esta es la educomunicación, ¿no? Ahora, el tema resulta totalmente pertinente en momentos en los cuales, por un lado, tenemos evidentemente la evolución de la comunicación con las herramientas digitales, las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, etcétera. Hoy tenemos a unas audiencias muchísimo más empoderadas, mucho más críticas además. Yo creo que eso es lo positivo, pero por otra parte, usted bien lo notaba, esta polarización que genera inclusive discursos de odio y de estigmatización a través de estos recursos, doctora. Así es, esto es esencial. Internet es un espacio que amplió las posibilidades de comunicación, pero con ello han venido también muchas nuevas problemáticas que han existido desde la llegada de la comunicación masiva, de esa posibilidad de comunicar desde unos a otros de forma masiva. Ahora Internet abre
estas posibilidades un poquito de responder, ¿no? Aquí esa primera ola de respuesta la tenemos en los foros de internet, en los blogs, luego viene la videocomunicación, viene YouTube y vienen las redes sociales en sí, vienen estos espacios de comunicar inclusive información noticiosa y de que la gente no responde. Entonces, uno, en primer lugar, puede darse cuenta un poco de estos fenómenos cuando hemos leído los comentarios sobre alguna noticia, sobre un tema álgido, sobre una postura política. La polarización es un tema súper grave y hay que verla como es. Es un problema que viene desde el consumo y la interacción mediática. Entonces, aquí hay problemas como lo que se llama las cajas de cristal o las cámaras de eco, ¿no? Vemos y consumimos muchas veces lo que nos sale en el algoritmo y consumimos mucho más de eso, consumimos a gente, usuarios o emisores de comunicación que tienen una postura similar a nosotros y nosotros creemos que ahí se acaba nuestra dieta mediática y entonces solo estamos recibiendo el un lado de la información, por ejemplo. Y desde revelar mismo esta misma conformación algorítmica de todas las plataformas, desde Facebook, que nuestra encuesta, la última que hicimos en mi grupo de investigación, valga mencionarlo, en la UTPL, en la Universidad Técnica Particular de Loja, indica que tanto jóvenes de bachillerato como universitarios, como ciudadanía en general, consume información noticiosa principal y casi únicamente a través de los medios sociales, desde ahí hasta, por ejemplo, TikTok y nuestras formas de entretenernos. Entonces, para nosotros en este proyecto ha sido esencial categorizar esas formas de consumo a través de la mirada de la alfabetización mediática y trabajar propuestas, incluida una de ellas, una propuesta que se anexa al currículo UNESCO y al currículo Alfamed de inserción de la alfabetización mediática y trabajarla desde el currículo nacional, desde el Ministerio de Educación. Entonces, aquí queremos diseñar a través de un previo diagnóstico un curso en el que se pueda trabajar con profesores para incidir sobre este tema de la alfabetización mediática, ¿no? E informacional. Los profesores, a su vez, son los encargados de diseminar como gran fuente de socialización esto con sus estudiantes. Entonces, primer gran cometido, y que no es fácil, Fabricio, porque las estructuras de los currículos son muy ricas en contenido, pero la UNESCO propiamente ha notado que no están todavía trabajando, pudiéndose permear estos temas como de la alfabetización mediática. Ahora, ustedes justamente a partir de este proyecto que usted ha comentado, ustedes van a generar, entiendo yo, un estudio y sus resultados, cómo los van a manejar, cómo los van a socializar y cuál va a ser el objetivo una vez que tengan esos resultados. Así es, el proyecto es justamente la producción y de la alfabetización mediática informacional en el Ecuador. Entonces es con miras hacia la construcción de una política pública nacional, perdón. Entonces, claro, estamos ya en la fase de diagnóstico, hemos elaborado ya un instrumento de diagnóstico hacia la ciudadanía en general y hacia el eje de educación, para con este primer instrumento poder socializar con los diferentes colectivos, con los entes encargados de la diseminación educativa, con los entes encargados de la estructuración en lo que tiene que ver con el eje técnico, con el eje de acceso a Internet, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones, para construir mesas de diálogo donde dar pautas sobre este diagnóstico inicial de la posición de la alfabetización mediática e informacional en Ecuador y poder construir en conjunto un documento, unos primeros indicios para la formulación de una política pública a nivel nacional. Esto se logrará solamente con esa socialización y con ese trabajo conjunto con los entes y las autoridades encargadas, en este caso, de esa posibilidad educativa y de esa posibilidad técnica. Pero la alfabetización mediática, el núcleo de este concepto está en fundamentarse en que no solo necesitamos más acceso o más puntos de conexión a la tecnología, sino educación sobre cómo
interactuar con esa información, con esos mecanismos que nos vienen con esa tecnología. Solo ahí está completo el circuito de la alfabetización mediática. Entonces, para nosotros ha sido el trabajo más arduo como grupo de investigación y como nuestra universidad, lograr empatizar a los públicos con ese concepto. Entonces estamos en ese trabajo de la socialización, de la formación de mesas. En este caso también UNESCO Quito ha sido un apoyo fundamental para lograr conectar con los autores y los actores de esta posible política de estas negociaciones, y estamos ya por socializarlo en las mesas técnicas en los principales puntos del país y a través también de conexiones virtuales. Esto se seguirá de mesas de capacitación y terminaremos con este curso que le comentaba a Fabricio, que es con toda la información que recabemos, donde es muy importante la participación del propio Ministerio de Educación, por ejemplo, lograr fomentar este MOOC, este curso masivo online, donde y en conjunto con un trabajo que será presencial, será de contacto directo, lograr transmitir esos principios de la AMI para lograr su inserción en el currículo nacional, como una fuente de socialización. Muchas veces se nos ha dicho, pero no es el único sector. También necesitamos otras participaciones en la sociedad civil. Pero si lo vemos así, Fabricio, la educación formal es la gran fuente de socialización en el Ecuador y una oportunidad vital para nosotros para trabajar este principio. Así es. Muy interesante, Ana. Felicitaciones y bueno, veamos el resultado de este proceso que ustedes están impulsando conjuntamente con UNESCO, hablando de la alfabetización mediática. Ana, que tenga una buena mañana, muy gentil. Gracias, igualmente, y esperamos más espacios para poder compartir sobre cómo vamos evolucionando con esta iniciativa, o sea, la construcción de una política pública nacional en alfabetización mediática e informacional. Me parece que es un tema absolutamente pertinente. Gracias a nuestra invitada, Ana Beltrán, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, hablando sobre alfabetización mediática. Vean ustedes cómo nuestras audiencias se están empoderando justamente del discurso que generamos los medios de comunicación. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.